Seminario sobre Manejo Defensivo y Conducción Temeraria, República de Nicaragua, por Johnny Francisco Guadamuz Sequeira. En el marco de la educación y seguridad vial, este seminario tiene como objetivos principales coadyuvar con las autoridades de tránsito de la Policía Nacional de la República de Nicaragua, concientizar y concienciar a los conductores y aspirantes sobre la importancia de cambiar sus conductas al momento de conducir. El propósito es fomentar el paso de una conducción temeraria hacia una actitud de manejo defensivo, con el fin de reducir, en la mayor medida posible, los índices de accidentes de tránsito, así como las cifras de muertos y lesionados en la República de Nicaragua. Base jurídica. La educación tiene como objetivo la formación plena e integral de los y las nicaragüenses, forjarlos en valores patrióticos, humanistas y solidarios, y dotarlos de una conciencia crítica, científica, ambiental y evolucionaria. Desarrollar la personalidad de cada quien y el sentido de su dignidad, y capacitar a todos y todas para asumir las tareas de interés común que demanda el progreso de la nación. Artículo 109. Constitución Política de la República de Nicaragua. Capítulo 1. Factores principales del tránsito. El humano, en su condición de conductor, pasajero o peatón. Segundo, el vehículo, medio de transporte que circula por la vía pública o privada, con impulsión mecánica, animal o por la fuerza del hombre. Tercero, la vía, espacio destinado al paso de personas o vehículos que van de un lugar a otro. El factor humano es responsable en el 93% de los accidentes, mientras que el 7% restante es atribuido al camino y al vehículo. Como dato clave, el 80% de los choques se producen por falta de atención del conductor dentro de los 3 segundos previos al accidente. Capítulo 2. Manejo defensivo. ¿Qué es manejo defensivo? Conducir evitando accidentes a pesar de las acciones incorrectas de los demás usuarios y las condiciones adversas. Principios del manejo defensivo. Actitud, espacio, visibilidad. Actitud. Involucra la preparación mental y decisiones que toma el conductor, antes y durante la conducción del vehículo. Ejemplo. 1. Realizar un chequeo minucioso de los medios de seguridad activos y pasivos del vehículo antes de ponerlo en marcha. 2. Acatar las leyes y normas de tránsito de forma voluntaria. 3. Controle el uso de la velocidad. 4. Planifique su ruta de antemano. 5. No discuta con otros conductores, no caiga en provocaciones. Espacio. Significa dejar espacio para tener tiempo de maniobrabilidad para evitar situaciones peligrosas. Mientras está detrás de otros vehículos, debe practicarse este principio. Tercero, visibilidad. Para pensar y reaccionar claramente se necesita información, y esa información la capta casi toda a través de los ojos. Esto es lo que se llama percepción visual, lo cual no es más que la capacidad de notar varias cosas al mismo tiempo. 3.1. Visión central. Es la capacidad del ojo para enfocarse en detalles finos y colores en el campo visual, directamente frente a nosotros. 3.2. Visión periférica. La visión periférica es el campo de visión que se produce alrededor del foco central. Es la habilidad de localizar, reconocer y responder a la información en las distintas áreas del campo visual, alrededor del objeto sobre el cual se fija la atención. El campo visual humano se extiende horizontalmente en un ángulo de 140 grados y verticalmente en un ángulo de 110 grados. Es importante que sepa que la amplitud de su campo visual disminuye a medida que aumenta la velocidad. Además de la velocidad, la visión periférica puede verse modificada por distintos factores tales como 1. Glaucoma. 2. La conducción nocturna y la conducción al amanecer o al anochecer. 3. Fatiga, somnolencia y el consumo de algunas sustancias, como el alcohol. 3.3. Puntos ciegos.
resultan de ángulos no cubiertos por la posición, la forma y el tamaño de los retrovisores laterales y centrales. Cuando un vehículo nos sobrepasa y se aproxima, en un punto cercano deja de verse por cualquiera de los espejos. Es lo que conocemos como punto ciego. El primer paso para prevenir accidentes causados por la falta de visibilidad en su punto ciego es ajustar apropiadamente los espejos. Es importante saber que, si va a aventajar, es mejor permanecer directamente atrás de un vehículo hasta que esté listo para pasarlo. Esto minimizará sus oportunidades de estar en el punto ciego del otro vehículo y causar un accidente. En todo ojo humano hay un punto ciego debido a que hay una zona de la retina en la que no hay células sensibles a la luz. Capítulo 3. Claves del manejo defensivo. 1. Mirar lo más lejos posible, 100 a 200 metros hacia adelante. 2. Procurar una visión panorámica. Para ello, debemos explorar con nuestra visión central y periférica y los espejos retrovisores para evitar puntos ciegos. 3. Siempre mantener los ojos en movimiento. Esto permite tener en cuenta las condiciones del tráfico, el comportamiento de los demás conductores, peatones y las condiciones de la vía. 4. Explorar siempre rutas de escape. Al conducir, elija principalmente los bordes exteriores de la vía. Hay que mantener siempre la distancia. 5. Ver y ser visto, evitando los puntos ciegos, utilizando luces de señalización, bocinas, freno de pedal. Cuando vaya a efectuar cualquier maniobra, utilice las señales. 6. Ceder o renunciar. El conductor defensivo muchas veces deberá ceder o renunciar a sus derechos, con la finalidad de adaptar su comportamiento a los actos inesperados de otros conductores y peatones. Fórmula del manejo defensivo: reconocer el peligro, entender la defensa, actuar a tiempo. Cuando implementamos este tipo de manejo, evitamos colisiones, accidentes, lesiones, daños, infracciones de tránsito, abuso al vehículo, descortesía, actos inseguros. Mostramos interés por otros usuarios de la vía. Reconocemos que otros conductores cometen errores. Nos damos cuenta que ningún viaje es tan urgente que no podamos mantener una velocidad segura. Estamos alerta en todo momento. Reconocemos que el alcohol y drogas perjudican la capacidad de manejar. Adoptamos acción evasiva temprana. Mantenemos un espacio seguro alrededor del vehículo. Reconocemos los cambios en carretera y condiciones atmosféricas. Reducimos la velocidad. Comprendemos las consecuencias de textear y hablar al volante. Capítulo 4. Distancias de detención de un vehículo. Distancia de detención. Es la suma de las distancias que recorre un vehículo hasta lograr su detención total. Las distancias son 3. Distancia de percepción. Es la distancia que recorre el vehículo desde el momento en que los ojos ven un riesgo hasta que el cerebro lo reconoce o percibe como tal. En un conductor normal, este tiempo es de 3/4 de segundo, 0,75 segundo. 2. Distancia de reacción. Es la distancia recorrida desde que el cerebro le dice al pie que se quite del acelerador hasta que el pie está de hecho pisando el pedal de freno. El conductor promedio tiene un tiempo de reacción de 3/4 de segundo, 0,75 segundo. 3. Distancia de frenado. Es la distancia que el vehículo recorre desde que se activa el pedal freno hasta que se detiene completamente. Las distancias varían según las condiciones físicas y psicológicas del conductor, destreza, estado de ánimo, si está cansado o distraído, entre otros factores. La distancia de frenado de un vehículo también puede variar según las condiciones mecánicas del vehículo, el estado de las llantas, los frenos, etc., y del clima, si llueve y el asfalto esté mojado. Para el cálculo de la distancia de frenado, hay que multiplicar la velocidad al cuadrado y dividir entre 180. Por ejemplo, 60 kilómetros por 60 kilómetros dividido entre 180 es igual a 20 metros. Capítulo 5. Técnicas de manejo defensivo durante la conducción. Nuestro comportamiento en la vía debe ser amable, respetuoso,
tolerante, respetando a los demás conductores y a las autoridades que se encuentren en la vía. 2. El conductor debe estar atento a las señales de las autoridades y manejar defensivamente, poniendo especial atención a los movimientos de personas, animales u objetos que circulen o se muevan de 100 a 200 metros delante de él. 3. No hacer uso de auriculares, celulares, receptores o reproductores de sonido que lo puedan distraer y causar un accidente. 4. Mantener la distancia adecuada que le permita realizar una acción defensiva y siempre debe estar atento al vehículo que lleva delante, los vehículos que lleva a los lados y el vehículo que viene detrás. En situación de emergencia. Durante la conducción pueden presentarse situaciones de emergencia por falta total de frenos, derrape del vehículo, traba del acelerador, pinchadura de llantas, incendio del vehículo, falla en el sistema de luces delanteras, fuertes vientos o conducir a altas velocidades puede causar que se levante la coraza. Caer al agua junto con el automóvil, frenos mojados, etc. Son múltiples los problemas que se pueden presentar en la vía con un vehículo automotor. Se recomienda: 1. Falta total de frenos. No ponerse nervioso ni perder el control del vehículo. Dejar de acelerar, no perder de vista ni el vehículo que llevas delante ni la carretera y avisar al resto de conductores activando las luces de emergencia y la bocina o pito. Lo primero que debes intentar es pisar el freno repetidamente y de forma intensa para aumentar la presión en el circuito de frenos en caso de fallo de la bomba. Si aún así el fallo persiste, trate de retener el vehículo utilizando el freno de motor. Es decir, cambia a una velocidad más baja, reduciendo paulatinamente la marcha. Desde el momento en que nota que los frenos están fallando, debe ir buscando la manera de salir de la carretera. Buscar una zona de frenado de emergencia, normalmente habilitadas para vehículos pesados, o acercarse al arcén para no molestar o poner en riesgo al resto de conductores. Nunca debe tirar del freno de manos de una forma brusca o elevar la velocidad. Tampoco apagar el motor con el objetivo que frene. Si se hace alguna de estas dos acciones, aumentará el riesgo de sufrir daños, ya que al accionar el freno de mano, las ruedas traseras se pueden bloquear y el vehículo perder el control. Y si apaga el motor, el vehículo sí irá reduciendo su velocidad, pero como contrapartida, dejará de funcionar la servodirección. La dirección se endurecerá y girar será más difícil, lo que puede provocar una colisión. 2. Derrape del vehículo. Mantén la calma. No pise el pedal de freno. Debe controlar el automóvil con el volante. Levanta ligeramente el pie del acelerador. No lo haga de forma brusca. Corrija la trayectoria girando rápidamente el volante en la dirección en que se derrapa el vehículo. Una vez recuperada la dirección y el control del vehículo, frene a pequeños golpes para reducir la velocidad. Frenar gradualmente. 3. Se trabó o atascó el acelerador. En esta situación, lo primero que se debe hacer es mantener la calma. Intente con el empeine del pie levantar el pedal del acelerador sin perder de vista el tráfico. Si esto no funciona, intente poner en neutro el motor. Reducir la marcha con los cambios para tener retención. No usar los frenos, porque se pueden estropear y quedarnos sin ellos. No utilizar el freno de manos, mucho menos a altas velocidades, ya que es seguro que se perderá el control con las consecuencias de provocar un accidente de tránsito. Como último consejo, es recomendable apoyarse en la cuneta, cunetear el vehículo a discreción para irlo deteniendo. Recuerde siempre avisar a los demás conductores poniendo las luces y utilizando el claxon o pito. Nunca debe abandonar el vehículo en marcha. La muerte es casi segura. 4. Hinchadura de llanta. Una de las situaciones más comunes, y debo decir, una de las que más miedo dan, es que, yendo el vehículo a alta velocidad en la autopista, se nos ponche una llanta. Mucho ojo, si vamos respetando los límites de velocidad y las recomendaciones de seguridad establecidas por la autoridad, esto no debe de pasar de un susto. Lo primero que debemos de hacer es recordar que por ningún motivo presionemos los frenos fuertemente.
Esto podría ocasionar que el vehículo se jale bruscamente hacia un lado e incluso llegue a volcar. Lo que debemos hacer es soltar el acelerador, encender nuestras luces de emergencia, dar pequeños toques al freno y tomar el volante con firmeza. Esto último debido a que el desnivel generado al no traer aire en un neumático, sumado a la velocidad, moverán la dirección del vehículo, por lo que debemos dirigir el vehículo hacia un lugar seguro, sin permitirle que él elija la dirección. Si estamos en una pendiente de subida, debemos dejar que el vehículo se frene por simple gravedad. De lo contrario, será necesario hacer presiones muy ligeras en el freno, con cuidado, ya que la misma pinchadura, cuando viajamos a una velocidad mayor a los 60 km por hora, puede ocasionar daño a la línea de frenos. 5. Incendio del vehículo. Lo mejor que puede hacer si usted observa las llamas o el humo proveniente de su vehículo es detenerse inmediatamente y salir del vehículo, y ubicarse lo más lejos posible del vehículo. Las pertenencias personales, como llaves, carteras, dinero, documentos y más, no debe ser motivo de búsqueda, ya que usted no conoce el avance del fuego. Podrían estallar de un segundo a otro. Mejor deje sus pertenencias en el vehículo. Llame a las autoridades de policía o de bomberos, indicando su dirección exacta y punto de referencia. Si no puedes llamar, pida a alguien más que lo haga. La preocupación principal debe ser la extinción del fuego antes que pueda expandirse. Si puede localizar el fuego y no es muy grande, usa el extintor para sofocarlo. Si no tienes un extintor, lo puedes sofocar con arena o tierra, si el lugar donde está ofrece esa posibilidad. Si no tienes ninguno de estos elementos, mejor mantenerse lejos del vehículo. El siguiente aspecto que una persona debe considerar si su vehículo está en llamas es la ubicación. Si el fuego es de menor intensidad, debe ser lo suficientemente capaz de aparcar a un lado de la carretera antes de retirarse usted mismo y a los demás del vehículo. Si usted se encuentra en medio del tráfico y no puede detenerse, o si el incendio del vehículo es grave y de rápida propagación, no intente mover el vehículo. Salga lo más lejos posible. No se preocupe por el resto del tráfico. 6. Falla en el sistema de luces delanteras. Ante esta situación, como siempre se recuerda mantener la calma, mantener la dirección en el carril por el que conducimos, frenar despacio, salir de la vía tomando todas las precauciones en relación a otros vehículos, peatones, semovientes u objetos que estén en la carretera, colocar los triángulos reflectivos de seguridad y si funcionan las luces intermitentes, deben ponerse. 7. Se levanta la coraza, capó. Esta es una situación que puede suceder ya sea por descuido del conductor o porque las fijaciones de la coraza a la carrocería se encuentren desgastadas, y en las carreteras el viento o el paso de vehículos pesados pueden provocar que la coraza se levante. En este caso, debe mantener la calma como regla de oro de la conducción, frenar suavemente y mantener la dirección del vehículo. Salir de la vía tomando las precauciones oportunas y cerrar la coraza. Si no se cierra por desperfecto del sistema de enlllavado, procure utilizar temporalmente una cuerda para mantener unida la coraza, mientras llega a un taller, procurando en el resto de la carretera manejar a baja velocidad y alejado del tráfico pesado, buses, camiones, etc. Caer al agua junto al vehículo. Esta es una situación dramática y como siempre se recomienda mantener la calma. Lo primero que debe hacerse es que en el momento que se percata que va a caer al agua, prepararse para el impacto, tomando el volante con ambas manos en la posición de las 3 y las 9, desabrochar el cinturón de seguridad, desabrochar el cinturón de los niños empezando por el mayor, que luego podrá ayudar a los menores. No llame por teléfono ya que pierde tiempo valioso. Abra las ventanas en cuanto caiga al agua, ya sea electrónicamente o con cualquier objeto a la mano. Nunca abrir la puerta. Esto provocaría el hundimiento más rápido del vehículo, siendo que el vehículo se hundirá por la parte frontal, pues es ahí donde está el peso del motor. Trate de salir por las ventanas de atrás o por el vidrio trasero. Posteriormente, buscar atención médica. Capítulo 6.
Condiciones adversas que se pueden presentar al momento de conducir. Si manejamos a la defensiva, reconoceremos las situaciones de peligro y las podremos enfrentar y reaccionar a tiempo. Todo conductor debe saber reconocer las condiciones adversas que puede enfrentar al momento de conducir. Estas son condiciones de iluminación, condiciones atmosféricas y ambientales, condiciones de la vía, condiciones del tránsito, condiciones del vehículo y condiciones del conductor. 1. Iluminación. En relación con la iluminación, tenemos que tener presente que podemos manejar de día o de noche, con luz solar y artificial. En el día hay horas por la mañana o la tarde que afectan la visibilidad ya que dan de frente al conductor, y por lo tanto debemos contar con visera del carro en buenas condiciones o lentes oscuros. En la noche debemos tener suma precaución, tratando de que la velocidad sea la necesaria para detenerse en caso de emergencia. Normalmente no se debe circular a una velocidad superior a la que permita detener el vehículo en el espacio que iluminan las luces delanteras. En las ciudades y poblados se debe manejar con luces bajas e igualmente se debe bajar la luz cuando en la carretera encontremos otros vehículos. El sistema de luces es obligatorio entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, tanto para vehículos livianos como pesados. También es obligatorio el sistema de luces cuando se circule excepcionalmente por un carril en sentido contrario y cuando las condiciones atmosféricas y ambientales así lo requieran. En el caso de los medios de transporte de tracción humana o animal, como bicicletas o carretones, coches, etc., es obligatorio después de las 6 de la tarde colocar señales lumínicas de dinamo y o cintas adhesivas reflectivas en el parachoques delantero y trasero del medio de transporte. Condiciones atmosféricas y ambientales. Las condiciones atmosféricas se refieren a los periodos de precipitación, lluvia, nubosidad, vientos, presión atmosférica, temperatura y humedad, principalmente, los cuales podemos decir son condiciones adversas para conducir. Para conducir con normalidad bajo estas condiciones, es necesario ajustar la velocidad a cada condición y tomar las precauciones que se requieran. Condiciones de la vía. Las vías o calles en las que se circule pueden presentar las siguientes condiciones: pendientes peligrosas, curvas pronunciadas, ancha en un extremo y reducida en el otro por afectaciones de obras, derrumbes, etc., baches, húmedas, sedimentos, productos químicos o aceites derramados en la vía. En este caso, hay que ajustar la velocidad y tomar todas las precauciones y observar las señales de advertencia, horizontales, verticales o manuales. Condiciones del vehículo. Las condiciones del vehículo están limitadas por su estado mecánico. Debemos diferenciar entre mal estado mecánico y desperfecto mecánico. En el primero puede propiciar un accidente y está íntimamente relacionado a mal estado de los frenos, dirección, llantas, luces, parabrisas, etc. Lo anterior debe ser revisado antes de ponerse en marcha, corrigiendo los defectos que se puedan encontrar. El desperfecto mecánico, por el contrario, ocurre de imprevisto. Condiciones del conductor. El conductor es el responsable de su vida, de la vida de sus pasajeros, de las demás personas que utilizan la vía y de los bienes materiales, y por tanto, sus condiciones psíquicas y físicas deben estar óptimas para conducir. En ese sentido, no debe conducir intoxicado, desvelado, tomado de licor o con medicamentos que disminuyan su capacidad de conducir y de reacción. Los problemas de trabajo y familiares también inciden en el dominio y control del vehículo. Capítulo 7. Conducción temeraria. Conducción temeraria. ¿Qué es conducción temeraria? Es la operación de vehículos con manifiesto desprecio por la vida, con notoria y deliberada transgresión a las normas de tránsito, poniendo en peligro concreto la vida o integridad física de las personas y sus bienes. Ejemplos: competencias de velocidades ilegales, realizar maniobras acrobáticas en la vía, aventajar en puente de forma indolente,
Aventajar en pendiente de forma indolente. Aventajar en curva de forma indolente. No debemos conducir mientras atendemos una llamada telefónica. Capítulo 8. Accidente de tránsito. Accidente de tránsito. Definición. Acción u omisión culposa cometida por cualquier conductor, pasajero o peatón, en la vía pública o privada, causando daños materiales, lesiones o muerte de personas, donde interviene por lo menos un vehículo en movimiento. Investigación de accidentes. Conjunto de diligencias y procedimientos que efectúa el agente de seguridad de tránsito, cuando se presenta un hecho o accidente, en su carácter de auxilio judicial o con el fin de determinar la aplicación de una multa establecida por la ley o cualquier otra de tipo administrativo. Situaciones de accidentes de tránsito. 1. Con el vehículo que va delante. Este accidente se produce porque no guardamos la distancia requerida o nos distraemos conduciendo. Veremos algunas recomendaciones con las cuales podemos evitar este tipo de accidente. Estar alerta. Observar las señales que hace el conductor que va adelante. ¿Está haciendo señal para girar? ¿Están encendidas las luces de freno? ¿Está indicando con el pie de vía la maniobra a realizar? ¿Llevamos la distancia de seguridad indicada? Constantemente las carreteras son objeto de mantenimientos, reparaciones o modificaciones en el trazado de las mismas, por lo que se debe prestar especial atención y tener en cuenta las señales de tránsito ubicadas en los tramos en referencia y principalmente las indicadas por los banderilleros ubicados por las diferentes compañías constructoras. Mantenga la distancia. Conserve la distancia mínima que le permita realizar las maniobras con seguridad. Es importante tener en cuenta que entre mayor distancia tengamos entre vehículos, mayor seguridad se tendrá. Se puede usar la regla de los 2 segundos para conocer si conservamos la distancia correcta. Esta regla dice lo siguiente: cuando el vehículo que va adelante pasa por algún punto fijo en la vía, empezamos a contar los 2 segundos, 1001, 1002. Si llegamos al punto que fijamos terminado de contar, quiere decir que llevamos una buena distancia. Si pasamos antes de terminar de contar, debemos disminuir la velocidad. La regla de los 2 segundos se aplica a cualquier velocidad en buen tiempo y con la vía en buenas condiciones. Si la vía o el tiempo no son buenos, debemos aumentar la distancia a la que seguimos al otro vehículo. Cuando circulamos detrás de un vehículo más grande o pequeño que el nuestro, camión o motocicleta, se debe aplicar la regla de los 4 segundos. Con el vehículo que viene detrás. Este tipo de accidente ocurre porque no avisamos al conductor del vehículo que viene detrás los movimientos o acciones que vamos a realizar. Tenemos la obligación con el conductor que nos sigue de indicarle cuál es nuestra próxima maniobra para que éste actúe con seguridad. Para evitar este accidente, tenemos que llevar a la práctica las siguientes recomendaciones. Indicar lo que haremos, usar los pidevías cuando giramos, las luces de freno y las señales con los brazos, si fuera necesario. Detenerse suavemente. Aplique los frenos en el mismo momento en que ha observado el peligro, pero hágalo despacio para no frenar bruscamente y provocar peligro de accidente con el vehículo que viene detrás. Mantener la distancia. Si observa que un conductor pretende aventajar, reduzca la velocidad para que realice su maniobra sin peligro. Si éste se mantiene demasiado cerca, aumente la distancia con cuidado para evitar ser chocado por detrás, con el vehículo que viene en sentido contrario. Estos accidentes son generalmente mortales debido a la gran peligrosidad que representa la colisión de frente entre 2 vehículos. Puede ocurrir por A. Aventajar a otro vehículo. B. Evadir un peatón, vehículo o un ciclista. C. Entrar con demasiada velocidad en una curva. D. Girar en una intersección. E. Conducir en estado de ebriedad, desvelado, fatigado. ¿Qué debemos hacer? 1. Observar la vía delante, las señales y a otros conductores. 2. Conservar la derecha. 3. La mejor forma de tomar una curva es disminuyendo la velocidad antes de entrar en ella.
En las curvas hacia la derecha, mantenerse cerca del borde derecho del pavimento. En las curvas hacia la izquierda, mantenerse en el centro del carril por donde circulamos y acelerar un poco al estar dentro de la curva. Con el vehículo que viene en ángulo, intercepciones. Estos accidentes ocurren en las intersecciones y generalmente por no obedecer las señales de alto, ceda el paso y las luces del semáforo. Cada vez que se acerca a una intersección, debe tomar las precauciones siguientes. 1. A medida que se acerque a una intersección, quite el pie del acelerador y póngalo en el freno para ganar tiempo si es necesario detenerse. 2. Haga saber a los demás la maniobra que piensa realizar al llegar a una intersección. Si va a girar, tome con tiempo el carril correspondiente y emplee la señal de giro por lo menos 50 metros antes de llegar a la intersección. Si el giro es hacia la derecha, acérquese al borde de la cuneta para impedir que alguien intente pasar por ese espacio. Hay que cuidarse de las bicicletas, motos y automóviles pequeños cuando manejamos un vehículo grande. La ley lo faculta a girar a la derecha con el semáforo en rojo bajo su propia cuenta y riesgo. 3. Al llegar a una intersección señalizada con alto, debemos detenernos completamente. Ver primero hacia la izquierda y luego a la derecha, ya que el tránsito de la izquierda está más cerca de usted. Posteriormente puede cruzar con decisión y seguridad. 4. En las intersecciones no señalizadas, es obligatorio que todos los conductores se detengan al llegar a la intersección y verificar si no hay vehículos circulando para poder continuar la marcha, respetando el principio universal de ceder el paso a los vehículos que se acercan por la derecha. Algunos conductores pueden ocasionar accidentes cuando conducen en estado de ebriedad. Giran de improviso, hacen señales equivocadas sobre sus maniobras al conducir, no hacen señales del todo, giran en el carril que no corresponde, no se detienen en la luz roja, frenan bruscamente. Las señales de tránsito regulan la circulación, pero no evitan los accidentes si usted no las obedece. 5. Cuando otro vehículo nos está aventajando. Para evitar los accidentes que pueden ocurrir cuando otro vehículo nos está aventajando, atendamos lo siguiente. 1. Reducir la velocidad para facilitar el paso al otro conductor. 2. Observar el tránsito que viene de frente. Ayude a los otros conductores a efectuar la maniobra con seguridad. Acerque su vehículo al lado derecho de su carril, para darle más espacio y una mejor visibilidad de la vía al conductor que lo aventaja. 3. Conservemos la derecha para que no nos adelanten por ese lado. Utilice el carril izquierdo para aventajar. 6. Con el vehículo que aventajamos. 1. Asegúrese que la velocidad y la distancia que lo separa del vehículo que circula en sentido contrario sobre el carril que pretende ocupar para realizar el aventajamiento le permite realizar la maniobra con seguridad. 2. Mantenga una distancia segura detrás del vehículo que quiere aventajar. Mientras más se acerque al vehículo, menos podrá ver hacia adelante. 3. Antes de cambiar de carril para aventajar, observe los espejos y preste atención a los puntos ciegos. Haga las señales correspondientes antes de iniciar la maniobra de aventajamiento. 4. Inicie la maniobra e incremente su velocidad respetando los límites establecidos por la ley y la señalización existente. Nunca aventaje a un vehículo que marcha al límite de la velocidad permitida. 5. Para reingresar al carril luego de efectuada la maniobra de aventajamiento, haga las señales correspondientes. En la noche, haga el cambio a luces altas para aventajar. 6. No regrese al carril derecho de la vía hasta que pueda ver el vehículo que adelantó por el espejo retrovisor. Con peatones. Para evitar los accidentes de tránsito con peatones, el conductor debe tener especial cuidado con personas de la tercera edad, niños, personas con discapacidades, no videntes, y recordar siempre que, en las intersecciones, en los semáforos peatonales y en las zonas debidamente señalizadas como zona peatonal, los peatones siempre tienen la preferencia de paso y los conductores están obligados a cederles el paso.
Es responsabilidad del conductor hacer todo lo que sea posible para no atropellar a las personas que caminan en la vía pública. Al retroceder. Al retroceder, el conductor no debe retroceder en ningún lugar de la vía, excepto en circunstancias extremas. Cuando retrocedemos, debemos tener presente: 1. Observar alrededor antes de retroceder. Auxiliémonos con otras personas en la realización de esta maniobra. 2. A medida que se retrocede debemos vigilar por los espejos retrovisores, los espacios y la distancia, ya que peatones u otro vehículo pueden interponerse inesperadamente. 3. Al retroceder, debemos hacerlo a una velocidad máxima de 10 km por hora y una distancia no mayor de 15 metros. 4. Está prohibido retroceder en curvas, puentes, pendientes, intersecciones y donde el tráfico vehicular no lo permita. Muchas gracias por su atención.